Verano de 1939. Un tren se detiene en una pequeña estación del norte de Alemania. Mujeres alemanas, polacas y algunas judías descienden de los atestados vagones. Están cansadas, sedientas y confundidas. Alrededor del andén, coloridas flores adornan una fachada impecable. Letreros indican direcciones a ciudades lejanas. Un reloj siempre marca la misma hora. Pero algo no anda bien. En el aire hay un olor extraño que no logran identificar. Esta no es una estación cualquiera. Es Ravensbrück, el campo de concentración más mortífero para mujeres bajo el régimen nazi. Entre sus alambradas, más de 130.000 mujeres encontraron la muerte. Más de 90.000 jamás regresaron a casa. La historia de Ravensbrück comenzó en otoño de 1938, cuando Heinrich Himmler concibió un plan diabólico: crear un campo específicamente diseñado para reeducar a las mujeres consideradas enemigas del Reich. La ubicación fue elegida estratégicamente, a 90 kilómetros de Berlín, cerca de la localidad turística de Fürstenberg. Estaba lo suficientemente lejos de la capital para mantener el secreto, pero lo suficientemente cerca para facilitar el transporte. Los alemanes sabían que la opinión pública aún no estaba preparada para aceptar los campos de exterminio masivo. Por ello, Ravensbrück se presentó como un campo de reeducación mediante el trabajo. Las mujeres alemanas que no encajaban en el ideal nazi serían corregidas mediante la disciplina, el trabajo y el adoctrinamiento. Fue una cruel mentira que engañó incluso a algunos de los primeros guardias. La construcción comenzó en noviembre de 1938. 500 prisioneros fueron trasladados desde Sachsenhausen para construir el nuevo campo. Se construyeron 14 barracones, una cocina, una enfermería y un pequeño pabellón para hombres, completamente aislado del pabellón de mujeres. Todo el complejo estaba rodeado por un alto muro coronado con alambre de púas electrificado. Las primeras prisioneras llegaron en mayo de 1939. 867 mujeres trasladadas del campo de Lichtenburg. Ignoraban que ingresaban en lo que se convertiría en la mayor fábrica de la muerte de mujeres del Reich nazi. La mayoría eran alemanas, comunistas que habían luchado contra Hitler, testigos de Jehová que se negaban a renunciar a su fe, prostitutas que corrompían la moral alemana y mujeres tachadas de antisociales, lesbianas, personas sin hogar, cualquiera que no encajara en el ideal nazi. Max Kugel, el primer comandante, estableció desde el principio reglas brutales y castigos inhumanos. Las mujeres necesitan una disciplina especial, son más tercas que los hombres, diría más tarde. Las mujeres eran enviadas al pabellón de castigo por faltas como llegar tarde ante el conde, no hacer bien la cama, desobedecer una orden o insultar al Führer. Durante los primeros meses, las condiciones fueron duras pero soportables. Los prisioneros dormían en literas de 3 pisos, cada barracón tenía un retrete, y aunque la comida escaseaba, había casi suficiente. Para los estándares nazis de la época, Ravensbrück aún conservaba la apariencia de un campo de trabajo legítimo. Esto cambió radicalmente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Con la guerra, llegaron diariamente trenes procedentes de países ocupados por los nazis. Mujeres polacas, francesas, rusas, romaníes, judías, todas hacinadas en los mismos barracones, ya de por sí superpoblados. El campo, diseñado para 6.000 mujeres, llegó a albergar a más de 50.000. El hacinamiento masivo provocó la propagación de enfermedades, especialmente el tifus. La transformación fue gradual pero implacable. Lo que comenzó como un campo de reeducación se convirtió en una máquina de matar industrial. Los nazis aprendieron que era más fácil matar mujeres lentamente, mediante el hambre, las enfermedades, el agotamiento y los experimentos médicos, que instalar cámaras de gas desde el principio. Fue un horror más silencioso, más difícil de detectar para los aliados. Si valoras el contenido histórico de calidad que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto,
suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros documentales. Tu me gusta también ayuda a que más personas conozcan esta historia que no podemos olvidar. El silbato de la locomotora resuena en la fría mañana de septiembre de 1939. Otro tren llega a Ravensbrück, esta vez con mujeres procedentes de lugares cuyos nombres muchos alemanes ni siquiera saben pronunciar: Lublin, Varsovia, Leópolis. Dentro de los vagones de ganado, cientos de mujeres se abrazan, sin saber que acaban de dar comienzo a una de las mayores tragedias de la historia. ¿Quiénes eran estas mujeres a quienes los nazis consideraban tan peligrosas que debían ser encerradas tras alambre de púas? La respuesta revela la paranoia y el odio sistémico que alimentaron la maquinaria nazi. El Memorial del Campo estima que 132.000 mujeres estuvieron en Ravensbrück durante la guerra. De ellas, aproximadamente 48.500 eran de Polonia, 28.000 de la Unión Soviética, casi 24.000 de Alemania y Austria, cerca de 8.000 de Francia, casi 2.000 de Bélgica y miles de otros países. Las primeras en llegar fueron mujeres alemanas consideradas elementos antisociales por el régimen. Margarete, una comunista berlinesa de 45 años, fue arrestada por distribuir panfletos contra Hitler. Ana, una testigo de Jehová de 38 años, se negó a dejar de asistir a las reuniones religiosas. Greta, una prostituta de 25 años, fue acusada de corromper la moral alemana. Cada una tenía una historia de resistencia, por pequeña que fuera, contra el totalitarismo nazi. Las mujeres polacas comenzaron a llegar poco después de la invasión de septiembre de 1939. María Bielica, una estudiante de 19 años, recordaba: «Llegamos en grupo, éramos jóvenes, teníamos sueños, nuestro único defecto era amar nuestra patria». Muchas eran intelectuales, profesoras y scouts que distribuían panfletos de la resistencia o simplemente se negaban a aceptar la ocupación alemana. Krystyna Chis, una joven scout polaca, tenía solo 19 años cuando fue arrestada. ¿Mi delito? Entregar mensajes a la resistencia. Ni siquiera sabía bien lo que hacía, solo quería ayudar a mi país. Historias como la de Krystyna se repitieron por miles. Jóvenes cuyo único delito fue amar a su patria ocupada. Las mujeres francesas llegaron más tarde, después de 1942, cuando la resistencia francesa se intensificó. Charlotte Delbo, escritora francesa que cubrió la resistencia, describió su llegada. Cuando el tren se detuvo, pensamos que era una parada más. No nos dimos cuenta de que era el final de la línea. Muchas eran miembros activas de la resistencia. Otras fueron capturadas por ayudar a judíos a escapar de los nazis. Tras la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, llegaron en gran número mujeres rusas y ucranianas. Algunas eran prisioneras de guerra, enfermeras, médicas, soldados del Ejército Rojo. Otras eran civiles capturadas durante las campañas alemanas en el este. Para los nazis, las mujeres eslavas eran consideradas subhumanas, aptas únicamente para trabajos forzados y su eventual exterminio. Las mujeres judías provenían de 40 países diferentes y representaban el 15% de la población total del campo. A lo largo de la historia de Ravensbrück, generalmente recibieron los trabajos más duros y los menores privilegios. Rachela, una joven judía de Varsovia, llegó en 1943. Nos dijeron que íbamos a trabajar en una fábrica. Cuando vi las vallas y las torres de vigilancia, supe que estábamos perdidas. También había mujeres romaníes, perseguidas por su etnia y su estilo de vida nómada. Entre 120 y 140 mujeres romaníes fueron esterilizadas en el campo en enero de 1945, engañadas para firmar formularios de consentimiento. Para los nazis, representaban la sangre impura que debía ser eliminada de la sociedad alemana. Incluso niños llegaron a Ravensbrück. En total, 881 niños figuran en las listas de llegadas al campo. Algunos nacieron allí, otros llegaron con sus madres. Las probabilidades no eran buenas para los niños de Ravensbrück. Muchos perdieron a sus madres y, como consecuencia,
perdieron la poca protección que tenían. Las mujeres británicas y estadounidenses eran escasas, pero existían. La mayoría eran agentes de inteligencia capturadas en misiones en la Europa ocupada. Entre las víctimas más conocidas se encontraban la monja católica Alice Rivet, Elizabeth de Rothschild, la única miembro de la familia Rothschild que murió en el Holocausto, y Milena Jesenská, amante de Franz Kafka. ¿Qué unía a todas estas mujeres de nacionalidades, edades y orígenes tan distintos? Todas eran consideradas enemigas de una ideología que veía la diversidad como una amenaza. La maestra alemana que se negó a impartir propaganda nazi. La joven polaca que transportaba mensajes secretos. La madre francesa que escondió a una familia judía. La médica rusa que atendía a partisanos heridos. Todas eran culpables del mismo delito: ser mujeres en un mundo que decidió que no había lugar para ellas. ¿Qué clase de sociedad crea enemigos de madres, maestros y jóvenes estudiantes? Comparte tu opinión en los comentarios. Suena la sirena a las 4 de la madrugada en Ravensbrück. Es invierno de 1942 y la temperatura está bajo cero. En los barracones atestados, más de 300 mujeres se hacinan en un espacio con capacidad para solo 150. El hedor es insoportable. Una mezcla de cuerpos sucios, orina, vómito y miedo. No hay calefacción. Las ventanas están tapiadas por seguridad. El aire es denso y fétido. Esta era la realidad cotidiana de miles de mujeres en Ravensbrück, un infierno organizado donde cada detalle estaba cuidadosamente diseñado para violar la dignidad humana y quebrar el espíritu femenino. El día comenzaba con el recuento en Appelplatz, una gran plaza en el centro del campo. Los prisioneros debían permanecer de pie en filas perfectas durante horas, bajo el frío y la lluvia, mientras los guardias los contaban repetidamente. Gemma la guardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York, recordaba: el recuento era una tortura calculada. Esperábamos hasta que decidían que ya era suficiente. Muchos se desmayaron de hambre, frío y agotamiento. Los que caían eran golpeados con porras o enviados directamente a la enfermería, donde a menudo los mataban con inyecciones letales de fenol directamente al corazón. Era una muerte misericordiosa comparada con lo que les esperaba si hubieran seguido viviendo. La comida era un arma de lenta exterminación. El desayuno consistía en un líquido oscuro y amargo que sabía a agua sucia con café quemado. El almuerzo era una sopa aguada hecha con restos de verduras podridas, patatas en mal estado y a veces pequeños trozos de carne irreconocibles. La cena era un trozo de pan negro, duro como una piedra, que a menudo estaba mohoso. Las mujeres perdieron peso drásticamente. En cuestión de meses, cuerpos sanos se transformaron en esqueletos andantes. Se les cayó el pelo, se les aflojaron los dientes y aparecieron heridas abiertas en la piel. El cuerpo femenino, diseñado para nutrir la vida, se marchitó hasta volverse irreconocible. Todos los prisioneros fueron obligados a realizar trabajos forzados que excedían con creces sus capacidades físicas normales. Algunos trabajaron en canteras, cargando pesadas rocas durante 12 horas seguidas. Otros fueron destinados a la fábrica de Siemens, donde producían componentes para los cohetes U-2 que bombardearían Londres. El trabajo no era solo para la producción, era deliberadamente extenuante para acelerar la muerte de los prisioneros. Pero lo que hizo de Ravensbrück una experiencia particularmente cruel fue cómo los nazis explotaron específicamente la condición femenina para maximizar el sufrimiento. A las mujeres se les negaban compresas higiénicas durante la menstruación, obligándolas a usar harapos sucios o a mancharse la ropa con la sangre. La falta de higiene básica provocaba infecciones constantes que a menudo resultaban mortales. La desnudez se utilizó como arma psicológica deliberada. Las prisioneras eran obligadas a permanecer desnudas durante largos registros corporales, duchas comunitarias heladas y castigos públicos. Los nazis sabían que para muchas mujeres esta exposición era una forma de muerte en vida. Era más que humillación física, era la aniquilación de la dignidad femenina.
El pabellón de castigo fue el epicentro del terror en Ravensbrück. Los prisioneros condenados a trabajos forzados eran encerrados en celdas oscuras sin colchones, mantas ni muebles. Solo recibían un cubo para sus necesidades fisiológicas. Únicamente se les proporcionaba pan y agua cada 3 días. Muchos salieron completamente trastornados, otros ni siquiera salieron, murieron en la oscuridad. Charlotte Delvaux, escritora francesa, declaró: «El pabellón de castigo no era un lugar para seres humanos, era donde nos convertían en animales asustados, donde nuestra parte civilizada moría un poco cada día. Las enfermedades se propagaban como la pólvora: tifus, disentería, tuberculosis, escorbuto. No había remedios, solo una enfermería que funcionaba más como una morgue. Las mujeres enfermas eran abandonadas a su suerte o se les aliviaba de su sufrimiento mediante inyecciones venenosas administradas por médicos que habían traicionado su juramento hipocrático. El frío era otro enemigo implacable. En invierno, las temperaturas podían descender hasta los 20 degrees, pero las mujeres seguían trabajando al aire libre, vistiendo únicamente uniformes de algodón a rayas. Muchas perdieron dedos de manos y pies por congelación. Otras simplemente murieron congeladas durante la noche en barracones sin calefacción. La violencia sexual, aunque menos documentada debido a la vergüenza de las víctimas, era común. Guardias alemanes y ucranianos violaban a prisioneras con total impunidad. Ravensbrück se convirtió en el principal proveedor de mujeres para los burdeles establecidos en muchos de los grandes campos nazis al final de la guerra. Pero quizá la crueldad más sutil fue la psicológica. Los nazis sabían exactamente cómo torturar la mente femenina. Separaron a madres de hijas, a hermanas entre sí. Obligaron a las mujeres a presenciar la ejecución de sus amigas más cercanas. Crearon falsas esperanzas de liberación solo para destruirlas en el último momento. Era un sistema perfecto de degradación humana. Cada aspecto de la vida en el campo estaba diseñado para destruir no solo el cuerpo, sino sobre todo el espíritu. Los nazis querían demostrar que incluso las mujeres más fuertes podían ser doblegadas, reducidas a meras sombras de lo que fueron. ¿Cómo logran los seres humanos crear sistemas de crueldad tan precisos? ¿Qué opina usted de esta capacidad humana para el mal organizado? Es una gélida mañana de 1943 en Ravensbrück. Apenas despunta el alba cuando el inconfundible sonido de botas militares resuena en el patio principal. Una joven de tan solo 23 años se baja de su bicicleta con movimientos decididos, un látigo de cuero en la mano derecha y un enorme pastor alemán que corre obedientemente a su lado. Sonríe al ver a los prisioneros encogidos de miedo. Se llama Dorothea Binz y los prisioneros la consideran la verdadera estrella del campo, no por su talento, sino por su crueldad. Como una joven alemana común y corriente, que podría ser nuestra vecina o compañera de trabajo, se convirtió en una de las mujeres más crueles de la historia. La respuesta revela una verdad perturbadora que muchos prefieren ignorar. Algunas de las peores atrocidades de Ravensbrück fueron cometidas por mujeres contra otras mujeres. Dorothea Binz nació el 16 de marzo de 1920 en el seno de una familia alemana de clase media baja. Estudió hasta los 15 años, una educación básica sin nada excepcional. En agosto de 1939, a los 19 años, se ofreció como voluntaria para trabajar en la cocina de Ravensbrück. Era simplemente un trabajo, una oportunidad para ganar dinero. Un mes después, le ofrecieron un puesto de supervisora. La transformación de Binz de cocinera a verdugo ilustra cómo la gente común puede convertirse en instrumento de terror cuando el contexto lo permite. En Ravensbrück se decía que golpeaba, abofeteaba, pateaba, pisoteaba y abusaba sexualmente de las presas. Además, soltaba perros de ataque especialmente entrenados contra mujeres indefensas. Testigos afirmaron que cuando aparecía en Appelplatz se hacía el silencio, pues inspiraba pánico absoluto. Cualquier prisionero que osara mirarla a los ojos corría el riesgo de ser seleccionado para morir en las cámaras de gas. Siempre llevaba consigo un látigo y un pastor alemán con correa. Sin provocación alguna,
Pateaba a los prisioneros hasta la muerte. Un superviviente recordó: Vince parecía disfrutar cada instante de violencia. Había un brillo especial en sus ojos cuando lastimaba a alguien. La primera jefa de la guardia fue Johanna Langefeld, quien ocupó el cargo desde mayo de 1939 hasta marzo de 1942. Irónicamente, muchos de los guardias, incluida Langefeld, creían inicialmente que su función era realmente reeducar a prostitutas y delincuentes. La realidad fue muy distinta. Langefeld no dudó en infligir castigos crueles a los prisioneros, manteniéndolos de pie bajo el frío y la lluvia durante horas. Sin embargo, se negó a aceptar palizas formales e incluso se horrorizó ante los intentos médicos de vivisección en los conejos del campo. Su secretaria, una prisionera, relató cómo Langefeld cayó en una profunda depresión, dividida entre el bien y el mal, e incluso sufría terribles pesadillas. Finalmente, Langefeld perdió su trabajo por ser considerada demasiado débil para las tareas que los nazis esperaban de ella. Maria Mandel, de 23 años, reemplazó a Langefeld como jefa de la Guardia Femenina en marzo de 1942. Su peculiar obsesión era encontrar cabellos rizados durante el recuento matutino. Hacía que las mujeres se alinearan y luego caminaba lentamente entre ellas, buscando rizos que asomaran por debajo de sus cofias obligatorias. Cuando encontraba lo que buscaba, golpeaba públicamente a la infractora. Mandel ordenaba entonces que le raparan la cabeza a la mujer y la obligaran a desfilar frente a las demás presas con un cartel colgado al cuello que decía: «He roto las reglas y me he peinado». Era una humillación calculada, diseñada para quebrar no solo a la víctima, sino también la moral de todas las demás mujeres que presenciaban la escena. Irma Grese, conocida como la Bella Bestia de Bergen-Belsen, comenzó su carrera en Ravensbrück en 1942. Según las acusaciones en su contra durante el juicio de Bergen-Belsen de 1945, fue una de las figuras más siniestras y odiadas de los campos. Testigos afirmaron que con frecuencia golpeaba a las mujeres hasta derribarlas al suelo y luego las pisoteaba con sus botas militares. Lo que hacía particularmente inquietantes a estas mujeres era su juventud y aparente normalidad. Vince tenía un novio en el campo, un oficial de las SS llamado Edmund Breuning. Se decía que la pareja daba paseos románticos por el campo para observar cómo azotaban a las prisioneras y luego se marchaban riendo como si hubieran visto una película cómica. Para muchas de estas guardias, el atractivo inicial era simplemente económico. Ganaban aproximadamente 185 Reichsmarks, considerablemente más que el salario promedio de las mujeres de la misma edad en trabajos no cualificados, unos 76 marcos. Convertirse en guardia representaba un verdadero ascenso social para las mujeres de clase baja con poca educación. A partir de 1942, cuando el reclutamiento voluntario no logró atraer suficientes guardias, las autoridades recurrieron al servicio militar obligatorio. Incluso Irma Grese declaró que la oficina de empleo la envió a Ravensbrück y que no tuvo otra opción. Sin embargo, los registros demuestran que esta afirmación era falsa. Algunos guardias nuevos abandonaron Ravensbrück en cuanto se dieron cuenta de lo que realmente implicaba el trabajo. Se les permitió marcharse sin consecuencias negativas. La decisión de quedarse y participar en los horrores fue precisamente eso, una decisión. Estas mujeres, en su mayoría jóvenes arias de entre 17 y 45 años, habían crecido rodeadas del nazismo. Muchas pertenecían a la Liga de Muchachas Alemanas y crecieron consumiendo propaganda nazi. Durante su periodo de orientación en Ravensbrück, las nuevas reclutas recibían adoctrinamiento ideológico adicional que incluía películas de propaganda como Jude Süß, lo que se manifestaba en violencia a los pocos días. Un prisionero observó cómo un guardia tardó solo 4 días en transformarse por completo. De un joven dubitativo a un verdugo entusiasta. El ambiente en Ravensbrück no solo permitía la crueldad, sino que la recompensaba y la fomentaba. Lo más perturbador
era cómo estas mujeres mantenían una fachada de normalidad. Los fines de semana frecuentaban cines, bares y festivales en la ciudad cercana. Enviaban cartas afectuosas a sus familias, hablando de su importante trabajo para el Reich. Era como si hubieran logrado separar por completo su identidad como hijas, hermanas y novias de su papel como torturadoras. Antes de ser ejecutada en 1947, Dorothea Vince dijo: «Espero que no piensen que todos éramos malas personas». Esta declaración contradice por completo las acciones que ella y otros guardias llevaron a cabo, revelando una escalofriante capacidad de autoengaño y negación. ¿Por qué algunas personas se vuelven crueles cuando obtienen poder sobre otros? ¿Podría sucedernos a nosotros? Comparte tu opinión. Julio de 1942 en Ravensbrück. Un grupo de 75 jóvenes polacas son sometidas a lo que les dicen que es un examen médico rutinario. Son las más jóvenes y sanas de un reciente transporte desde Lublin. Estudiantes, hijas de profesores, jóvenes trabajadoras. Sus edades oscilan entre los 16 y los 25 años. Ignoran que han sido seleccionadas como conejillos de indias, llamadas así porque serían utilizadas como animales de laboratorio en experimentos que llevarían al límite la crueldad humana. Lo que está a punto de suceder en esta habitación blanca e impoluta representa uno de los capítulos más oscuros de la historia de la medicina. Experimentos médicos realizados en mujeres vivas, sin anestesia, sin consentimiento, sin ninguna consideración por el dolor humano, ni por la ética médica más básica. El profesor Karl Gebhardt, jefe del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Berlín, y el cirujano ortopédico más destacado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, supervisó personalmente los experimentos sobre gangrena gaseosa y sulfanilamida en Ravensbrück entre julio de 1942 y septiembre de 1943. Gebhardt no era un médico marginal ni un sádico aislado. Era una figura respetada en la medicina alemana, doctor y catedrático universitario. Entre los ayudantes del profesor Gebhardt se encontraban médicos alemanes como Fritz Fischer, Hertha Oberhäuser, Rolf Rosenthal y Gerhard Schidlowski. Todos ellos convirtieron el juramento hipocrático, ante todo, no hacer daño, en una cruel ironía. Eran médicos formados en prestigiosas universidades alemanas que habían dedicado años de estudio a salvar vidas. Hitler aprobó personalmente los experimentos con prisioneros, declarando que no debían permanecer completamente inmunes a la guerra mientras los soldados alemanes eran sometidos a un estrés casi insoportable. Era la lógica perversa del régimen nazi, utilizar a los prisioneros como conejillos de indias humanos para desarrollar tratamientos que salvaran a los soldados alemanes. Los experimentos fueron diseñados sistemáticamente para mutilar y paralizar a seres humanos sanos, de forma que simularan heridas de guerra. Los médicos fracturaron deliberadamente los huesos de las piernas de las mujeres, extrajeron grandes trozos de hueso y músculo y seccionaron nervios intencionadamente. Para simular heridas de batalla infectadas, las infectaron deliberadamente con bacterias cada vez más virulentas, fragmentos de vidrio sucio y astillas de madera contaminada. De las 74 víctimas polacas, llamadas Kaninchen, conejos en alemán, króliki en polaco, lapins en francés, por los experimentadores, 5 murieron directamente como resultado de los experimentos. 6 con heridas que nunca sanaron fueron ejecutadas posteriormente, y el resto sobrevivió con discapacidades físicas permanentes que los acompañarían por el resto de sus vidas. Bogumila Jasuik fue una de las personas elegidas para experimentos médicos y fotografiadas en secreto. Médicos alemanes experimentaron con ella 2 veces, en noviembre y diciembre de 1942, practicándole 4 profundas incisiones en los músculos de los muslos. La fotografía muestra a una joven de unos 20 años, con la mirada perdida y las piernas visiblemente deformadas por las cicatrices quirúrgicas. Los experimentos se realizaron sin anestesia. Las mujeres fueron literalmente arrastradas a un quirófano improvisado, amordazadas,
para que sus gritos no molestaran a los demás pacientes ni al personal médico. Los médicos de las SS cortaron músculos, fracturaron huesos y extirparon secciones de nervios deliberadamente, todo ello mientras las víctimas estaban plenamente conscientes y sentían cada corte. Los médicos de las SS en Ravensbrück frecuentemente realizaban operaciones experimentales a las mismas mujeres varias veces, a veces hasta 8 veces por persona. Tan solo en 1942 operaron a Bárbara Pietrzyk 5 veces consecutivas, causándole parálisis permanente en la pierna izquierda. Con 16 años, era la más joven de las conejitas. Aunque sobrevivió a los experimentos iniciales, Pietrzyk falleció meses después como consecuencia directa de las complicaciones derivadas de las cirugías. Lo más alarmante de estos experimentos fue su total falta de valor científico. Los médicos ya sabían cómo tratar las heridas infectadas. La sulfonamida y otros antibióticos ya existían y eran eficaces. Los experimentos no buscaban probar nuevos tratamientos. Provocaban deliberadamente el máximo sufrimiento bajo la apariencia de investigación médica. La doctora Herta Oberhauser, una de las pocas médicas implicadas, llevó a cabo experimentos particularmente sádicos con niños. Les inyectaba aceite y Evipan, un anestésico que se usaba indebidamente, directamente, y luego los diseccionaba aún vivos para estudiar los efectos. Oberhauser se había formado en medicina específicamente para ayudar a niños. El proceso de selección de las mujeres participantes en los experimentos fue meticulosamente calculado. Los médicos eligieron deliberadamente mujeres jóvenes y sanas, especialmente aquellas con estudios o provenientes de familias de clase media. El objetivo no era solo la experimentación médica, sino también el debilitamiento psicológico de la élite intelectual polaca. Wanda Wojtasik-Poltauska, una de las conejas más jóvenes, relató que en 1975 Fritz Fischer, uno de los médicos de las SS, la contactó décadas después para pedirle perdón. Le dije que no podía perdonarlo, tendría que pedirle perdón a Dios, respondió. Fischer llevaba una vida tranquila en Alemania Occidental, ejerciendo la medicina con normalidad. Los conejos desarrollaron códigos secretos para comunicarse entre sí sobre los experimentos. Cuando llamaban a una mujer para un examen médico, los demás sabían que quizá no la volverían a ver con vida. Algunos intentaban ocultar sus heridas para evitar más experimentos, usando trapos y vendajes improvisados. Lo más perturbador es que estos experimentos se llevaron a cabo en instalaciones médicas aparentemente normales, con equipo médico estándar y por personas con formación médica reglamentaria. No se trataba de torturas caóticas perpetradas por sádicos ignorantes, sino de procedimientos sistemáticamente planificados y ejecutados por profesionales que comprendían perfectamente el sufrimiento que estaban causando. ¿Cómo es posible que profesionales de la salud, formados para salvar vidas, se convirtieran en instrumentos de tortura? ¿Qué nos enseña esto sobre los peligros de la medicina autoritaria? El llanto de un recién nacido resuena en los gélidos pasillos de Ravensbrück en la madrugada de marzo de 1945, un sonido que debería traer alegría, esperanza y nueva vida al mundo. Pero aquí, en este lugar maldito, el llanto de un niño es como una sentencia de muerte para la madre y el bebé. La madre, una joven polaca de apenas 19 años, abraza desesperadamente a su hijo contra su pecho, sabiendo que solo le quedan unas pocas horas preciosas con él antes de que los guardias vengan a llevárselo. Porque en Ravensbrück, ser madre era literalmente un delito castigado con la muerte. Los nazis comprendieron una profunda y cruel verdad psicológica. Para doblegar por completo a una mujer, era necesario atacar la parte más sagrada de su naturaleza, la capacidad de generar, nutrir y proteger la vida. En Ravensbrück, la maternidad se transformó sistemáticamente en un arma de tortura psicológica que superaba cualquier crueldad física que pudieran infligir.
La política nazi respecto a los embarazos en los campos de concentración era simple, clara y brutal. Los bebés nacidos de madres consideradas racialmente indeseables debían morir inmediatamente, delante de sus madres, como lección final sobre la futilidad de la esperanza y el poder absoluto del Estado sobre la vida y la muerte. Cuando una mujer embarazada llegaba a Ravensbrück, se enfrentaba a 3 destinos igualmente horribles: un aborto forzado sin anestesia, trabajos forzados extremos hasta que el bebé muriera en el útero, o dar a luz y presenciar el asesinato de su hijo. No había una cuarta opción, no había piedad. El médico de las SS, el doctor Rolf Rosenthal, y su novia, Gerda Quernheim, practicaban abortos forzados a mujeres embarazadas, utilizando métodos deliberadamente brutales. Una superviviente testificó: «Me sujetaron a la mesa mientras el médico realizaba lo que él llamaba el procedimiento de limpieza. Despedazaron a mi bebé de 6 meses mientras yo estaba plenamente consciente». En los primeros meses de Ravensbrück, las mujeres sufrían el asesinato de sus hijos al nacer. Pero a medida que la guerra avanzaba y los nazis se volvían más sádicos, desarrollaron métodos aún más crueles. Los recién nacidos eran separados inmediatamente de sus madres y ahogados en cubos de agua fría, arrojados a habitaciones selladas donde morían de hambre y frío, o simplemente estrellados contra las paredes como si fueran objetos inanimados. María Kuźmierczuk, una superviviente polaca, presenció una escena que la atormentó de por vida. «Vi a un guardia de las SS coger a un recién nacido. No tendría más de unas horas de vida, y lanzarlo contra el muro de hormigón como si fuera una pelota. El bebé murió al instante. La madre enloqueció al mismo tiempo, gritando como un animal herido. Eso era precisamente lo que querían, convertirnos en animales enloquecidos por el dolor». Existen decenas de testimonios documentados sobre niños arrojados vivos a crematorios, enterrados vivos en fosas comunes, envenenados con inyecciones, estrangulados con cuerdas o ahogados en barriles. Varios niños también fueron utilizados para experimentos médicos sádicos, inyecciones experimentales, cirugías sin anestesia y exposición a enfermedades para estudiar sus efectos. Las mujeres embarazadas que lograban ocultar su estado se enfrentaban a trabajos forzados intensificados, diseñados deliberadamente para provocar abortos naturales. Eran obligadas a cargar piedras pesadas durante 14 horas seguidas, a trabajar en fábricas heladas y sin calefacción, y a permanecer de pie durante turnos de 16 horas en el frío intenso. El objetivo era que el cuerpo expulsara al bebé de forma natural. Algunas mujeres valientes dieron a luz en secreto en los cobertizos de trabajo, escondidas por otras prisioneras que arriesgaron sus vidas para ayudarlas. Estos bebés permanecieron ocultos durante unos días o semanas, alimentados con migas de pan remojadas en agua o leche materna robada. Sin embargo, rara vez sobrevivían más de unas pocas semanas. Las condiciones eran simplemente imposibles para mantener a un niño con vida. En marzo de 1945, en una de las acciones más frías y calculadas del campo, 130 bebés y mujeres embarazadas fueron gaseadas en una sola operación. La administración consideró la eficacia de la operación satisfactoria y reportó las cifras como un éxito estadístico. Irónicamente, a algunas mujeres alemanas, especialmente a las esposas de oficiales nazis, se les permitió conservar a sus bebés. Estos niños alemanes jugaban en el patio del campo justo delante de madres de otras nacionalidades que habían perdido a sus hijos. Era una tortura psicológica calculada. Mostrar a las prisioneras que la maternidad era un privilegio racial que podía concederse o negarse según la ideología nazi. Las esterilizaciones masivas representaron otro método para negar permanentemente la maternidad. Cientos de niñas y jóvenes, algunas de tan solo 8 años, fueron esterilizadas mediante la exposición directa de sus órganos reproductivos a dosis masivas de radiación de rayos X. Las víctimas fueron engañadas, diciéndoles que recibirían revisiones médicas rutinarias.
Entre 120 y 140 mujeres romaníes fueron esterilizadas en el campo en enero de 1945. Todas fueron engañadas para firmar formularios de consentimiento que no podían leer. La mayoría solo descubrió lo sucedido cuando intentaron quedar embarazadas años después de la guerra. El aspecto más devastador a nivel psicológico fue cómo esta brutalidad contra la maternidad afectó la dinámica de las mujeres en el campo. Las mujeres que habían perdido a sus bebés se convirtieron en madres adoptivas por excelencia, cuidando a las prisioneras más jóvenes como si fueran sus propias hijas. Les hacían muñecas de trapo a las huérfanas, les contaban cuentos antes de dormir y compartían sus ya escasas raciones con las más pequeñas. Corrie ten Boom, superviviente de la maternidad, testificó: las mujeres que perdieron a sus bebés se convirtieron en madres universales. Nos cuidaron a todas como si fuéramos sus propias hijas. Era su manera de mantener viva la maternidad que intentaron arrebatarnos. El amor maternal encontró la forma de sobrevivir, incluso cuando ya no había bebés a quienes amar. ¿Cómo encontraban las mujeres la fuerza para ser madres incluso cuando se les negaba el derecho a tener hijos? ¿Qué lecciones nos ofrece esto sobre el poder del amor maternal? Es una fría noche de diciembre de 1943 en Ravensbrück. En el barracón número 15, un grupo de mujeres francesas se reúne en silencio alrededor de un trozo de papel amarillento escondido bajo un colchón roto. A la tenue luz que se filtra por la pequeña rendija de la ventana, susurran recetas de platos que solían cocinar en sus hogares durante la Francia libre. Una de ellas, Rebecca, anota con esmero cada ingrediente, cada paso, cada detalle, como si guardara tesoros más valiosos que el oro. Esta es la historia de la resistencia femenina en Ravensbrück, no la resistencia dramática de armas y explosiones que vemos en las películas, sino la resistencia silenciosa y profunda del espíritu humano, de la cultura preservada contra todos los intentos de destruirla, de la dignidad mantenida incluso en el horror más absoluto. Rebecca Teitelbaum era una joven judía belga que estuvo presa en Ravensbrück durante 17 meses. Ella y sus compañeras de prisión, exhaustas, con frío constante y hambre crónica, hicieron algo que a primera vista parece absurdo. Hablaban obsesivamente de comida, discutían recetas elaboradas, describían banquetes familiares con todo lujo de detalles y planeaban comidas complejas que prepararían cuando salieran de aquí. Cada mujer, por turno, compartía recetas en una especie de ritual cotidiano que se había vuelto tan importante como la oración. Era un esfuerzo paradójico e ingenioso para combatir el hambre psicológica, cuando el hambre física era imposible de saciar. Rebecca obtuvo papel robado de la fábrica de Siemens donde trabajaba y creó un recetario cosido con alambre de púas. A primera vista parece absurdo. Mujeres literalmente muriéndose de hambre hablando obsesivamente de comida. Pero en realidad fue una de las formas de resistencia más inteligentes jamás desarrolladas. Cocinaban con su imaginación, alimentaban sus almas con recuerdos de sabores y mantenían vivas tradiciones culinarias que los nazis intentaban destruir junto con sus cuerpos. Una forma más organizada de resistencia fueron los programas educativos clandestinos creados por las presas para sus compañeras. Cada grupo nacional desarrolló una especie de universidad clandestina. Los programas más extensos se ofrecían a mujeres polacas, donde se impartían en absoluto secreto diversas materias de bachillerato e incluso de nivel universitario. Las maestras eran mujeres que habían trabajado como docentes antes de la guerra. Algunas contaban con décadas de experiencia en aulas regulares. Arriesgaban sus vidas a diario para enseñar a los jóvenes prisioneros usando trozos de carbón robados como tiza y el suelo de tierra como pizarra. Las lecciones se impartían durante los descansos para ir al baño, los intervalos de trabajo o a altas horas de la noche, cuando los guardias estaban distraídos. Un antiguo profesor polaco testificó: enseñamos matemáticas, historia de Polonia, poesía francesa, incluso latín. Susurrábamos las lecciones mientras cargábamos ladrillos. Era nuestra manera de decirles a los nazis: podéis aprisionar nuestros cuerpos,
pero jamás aprisionaréis nuestras mentes. Cada ecuación matemática que enseñábamos era un acto de rebeldía. Los prisioneros podían ser castigados severamente si los sorprendían haciendo arte, pero muchos ignoraban por completo las reglas y continuaban creando en secreto. Elaboraban muñecas para niños huérfanos o separados de sus madres. Tallaban pequeños objetos de madera y escribían poemas en trozos de papel que escondían en lugares insospechados. La solidaridad entre las mujeres se materializó en redes de apoyo mutuo que salvaron literalmente miles de vidas. Crearon ingeniosos sistemas para compartir alimentos, dando siempre un poco más a las más débiles, incluso cuando ellas mismas se morían de hambre. Desarrollaron códigos secretos para alertar sobre peligros inminentes, proteger a las enfermas durante las elecciones para las cámaras de gas y ocultar los embarazos de las jóvenes. Las mujeres que habían perdido hijos se ofrecieron como voluntarias para cuidar a los niños huérfanos del campo. Los demás prisioneros las llamaban cariñosamente madres del campo. Confeccionaban muñecas de trapo con retazos de uniformes, les contaban cuentos inventados para que se durmieran y les cantaban nanas en polaco, francés y ruso, manteniendo vivas las lenguas maternas que los nazis intentaban erradicar. Wanda Wojtaszek-Poltawska recordó: en la Navidad de 1943 logramos organizar una pequeña celebración secreta. Cantamos villancicos en polaco, checo, francés y alemán. Durante unos preciosos minutos no fuimos prisioneras numeradas, sino mujeres celebrando la esperanza. Los guardias nunca se enteraron. Celebraban los cumpleaños siempre que podían, organizaban conciertos, donde las mujeres cantaban óperas de memoria, recitaban poesía clásica e incluso representaban pequeñas obras de teatro con gestos silenciosos. Estas actividades culturales no eran mero entretenimiento, sino actos deliberados de preservación de la civilización humana. Algunas mujeres preservaron su cordura mediante una resistencia puramente intelectual. Formaron grupos de discusión filosófica, debatieron sobre literatura europea y conversaron sobre arte e historia durante los trabajos forzados. Charlotte Delvaux, escritora francesa, testificó: recitábamos a Baudelaire de principio a fin mientras cargábamos piedras de 40 kilos. Hablábamos de Sartre durante el recuento matutino que duraba horas. Era nuestra manera de demostrar que la cultura francesa no había muerto, que nuestra alma intelectual permanecía intacta. Las mujeres desarrollaron sofisticadas redes de comunicación para transmitir información crucial sobre el mundo exterior. Las noticias sobre el avance de la guerra llegaban a través de nuevos medios de transporte, y esta información se transmitía cuidadosamente de cuartel en cuartel mediante elaborados códigos. Un silbido específico indicaba la proximidad de los guardias. Ciertas palabras en conversaciones aparentemente inocentes alertaban sobre las inminentes selecciones. Sabiendo que podían morir en cualquier momento, muchas mujeres se dedicaron a memorizar sistemáticamente nombres, fechas, sucesos y rostros. Se convirtieron en archivos vivientes del horror, prometiéndose que, si sobrevivían, contarían las historias de todos los que murieron. Fue resistencia a través de la memoria, asegurar que los crímenes no cayeran en el olvido. Germaine Tillion, etnóloga francesa, declaró: hicimos un pacto sagrado. Quien sobreviviera contaría la historia de todos los demás. Memorizamos los nombres de las mujeres muertas, las fechas de las masacres, los detalles de los experimentos médicos. Nos convertimos en testigos vivientes, de quienes no podían testificar por sí mismos. ¿Cómo se ha convertido la preservación de la cultura en un arma poderosa contra la deshumanización? ¿Qué lecciones ofrece esto sobre la importancia de la educación y el arte en tiempos difíciles? Enero de 1945. El lejano sonido de los cañones soviéticos resonaba cada vez más cerca de Ravensbrück, como el trueno de una tormenta inminente. Heinrich Himmler envió una orden clara y urgente a todos los comandantes de los campos: eliminar todo rastro de los crímenes nazis antes de que llegaran los aliados y descubrieran la verdad. Para las mujeres de Ravensbrück, esta orden significaba una cosa simple y terrible:
Había llegado el momento de morir en masa. Fue en este periodo final de la guerra, cuando la derrota alemana se hizo inevitable e innegable, que los nazis revelaron su verdadera naturaleza. Eran cobardes que sabían perfectamente que eran criminales y que intentaron desesperadamente encubrir sus crímenes mediante el asesinato sistemático de todos los testigos. A principios de 1945, las SS instalaron apresuradamente una cámara de gas improvisada en un barracón cercano al crematorio de Ravensbrück. No era una instalación sofisticada como la de Auschwitz, sino una estructura primitiva y construida a toda prisa, pero igualmente letal. Entre finales de enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron gaseadas en esta pequeña cámara, incluyendo a unas 100 prisioneras trasladadas del campo de hombres. La cámara de gas de Ravensbrück era pequeña, improvisada y construida a toda prisa por los nazis, conscientes de que el tiempo se les agotaba. Pero su sencillez no la hizo menos eficaz en su macabro propósito. Un guardia de las SS testificó años después: la cámara se construyó en pocas semanas con materiales básicos. Era primitiva comparada con las grandes instalaciones, pero funcionaba a la perfección. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez. El proceso de selección para estas cámaras de gas fue particularmente perverso y reveló la lógica distorsionada de los nazis. Las prisioneras visiblemente enfermas y débiles eran separadas durante los exámenes médicos rutinarios. Estas mujeres eran marcadas para morir porque ya no podían contribuir al esfuerzo bélico. Pero también se seleccionaba a mujeres muy sanas y lúcidas, especialmente a aquellas que habían presenciado demasiado y podían servir como testigos detallados de los crímenes. Una superviviente relató: llegaban temprano por la mañana con listas mecanografiadas en la mano. Gritaban nombres al azar. Algunos nombres eran de mujeres ancianas y enfermas, a quienes todos esperaban que seleccionaran, pero otros eran de mujeres jóvenes y fuertes. El verdadero criterio era eliminar a aquellas que pudieran contar la historia después. Las ejecuciones por pelotón de fusilamiento se intensificaron drásticamente durante estos últimos meses. Desde 1941, Ravensbrück había servido ocasionalmente como lugar de ejecuciones, pero ahora se había convertido en una auténtica máquina de matar. El mayor grupo ejecutado en una sola ocasión estuvo compuesto por 200 jóvenes polacas, miembros del Ejército Nacional, todas fusiladas en una sola mañana de marzo de 1945. Los conejos polacos, los supervivientes de los brutales experimentos médicos, corrían un peligro especial durante este período. El 4 de febrero de 1945, supieron por fuentes secretas que las SS vendrían a buscarlos a la mañana siguiente para eliminarlos como pruebas de los experimentos. Durante la que podría haber sido su última noche, mientras los conejos permanecían despiertos, escribiendo cartas de despedida en trozos de papel robado, los demás prisioneros urdieron un plan valiente y desesperado. Decidieron esconder a las conejas durante el recuento matutino, justo delante de los guardias de las SS. Durante 3 meses, hasta su liberación, otros prisioneros se turnaron para ocupar los lugares de las conejas durante los recuentos, arriesgando sus propias vidas para salvar a estas mujeres que habían sobrevivido a los experimentos médicos más brutales de la guerra. Poco antes del final de la guerra, tras una orden directa de evacuación de Heinrich Himmler, el comandante del campo, Fritz Surren, obligó a los más de 20 prisioneros restantes a participar en lo que se conoció como las Marchas de la Muerte. Estas marchas comenzaron en abril de 1945, cuando el sonido de los cañones soviéticos ya se oía claramente dentro del campo. Mujeres enfermas y exhaustas, que habían sobrevivido a años de hambre y tortura, fueron obligadas a caminar cientos de kilómetros a través de la Alemania en ruinas. No recibieron comida suficiente, agua adecuada ni ropa apropiada para la fría primavera alemana. Cualquiera que cayera rendida por el agotamiento era fusilada inmediatamente.
Un superviviente de las marchas testificó: «Caminamos día y noche sin parar, con lo puesto. Las mujeres caían cada pocos metros, algunas de hambre, otras de puro agotamiento. Muchas simplemente se rendían. Los guardias las ejecutaban en el acto y nos obligaban a seguir caminando sobre los cadáveres de nuestras compañeras». Aproximadamente 24.500 prisioneras iniciaron estas marchas de la muerte. Miles murieron en el camino, agotadas, hambrientas, de frío o ejecutadas por los guardias. Fue el acto supremo de crueldad nazi, el asesinato en masa incluso cuando la guerra ya estaba completamente perdida y no existía ningún propósito militar ni estratégico. Poco antes del colapso final, las organizaciones humanitarias internacionales, la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Sueca y la Cruz Roja Danesa, lograron negociar la evacuación de aproximadamente 500 prisioneros a Suecia, Suiza y Francia. Esta operación de rescate salvó miles de vidas en los últimos días del campo, pero llegó demasiado tarde para la mayoría. Ante la inevitable llegada del ejército soviético en la primavera de 1945, los prisioneros alemanes fueron los primeros en ser liberados, una decisión que reveló la hipocresía fundamental del nazismo. Incluso al final, cuando todo estaba perdido, para la mentalidad nazi, las vidas alemanas seguían valiendo más que las de cualquier otro. En los últimos días, unas 500 mujeres, en su mayoría ciudadanas de países occidentales, han sido entregadas a la Cruz Roja en un intento desesperado de los nazis por obtener clemencia de los aliados occidentales que se acercaban. Paralelamente al exterminio acelerado de testigos, los nazis trabajaron febrilmente para destruir toda evidencia física de sus crímenes. Quemaron documentos en enormes hogueras, demolieron estructuras incriminatorias, exhumaron fosas comunes e incineraron cadáveres enterrados años atrás. Fritz Sören, el último comandante de Ravensbrück, huyó con sus guardias más cercanos en los últimos días de abril de 1945. Abandonaron el campo como ratas que huyen de un barco que se hunde, dejando atrás a unas 2.000 mujeres que estaban enfermas y demasiado débiles para participar en las marchas de la muerte. La cruel ironía reside en que esta desesperada prisa por encubrir los crímenes solo confirmó que los propios nazis sabían perfectamente que eran criminales. Si de verdad creían que estaban haciendo algo justificable o heroico, ¿por qué tanta prisa por destruir las pruebas? ¿Por qué los nazis intensificaron los asesinatos precisamente cuando sabían que la guerra estaba perdida? ¿Qué revela esto sobre la verdadera naturaleza del régimen? 30 de abril de 1945, 9 Serafiruan M. El silencio que envuelve Ravensbrück en esta mañana de primavera no se parece a ningún otro silencio que el campo haya conocido durante sus 6 años de existencia. No es el tenso silencio del terror, cuando todas las mujeres se acurrucaban esperando el siguiente horror. Es un silencio más profundo, el silencio de la muerte mezclado con el primer atisbo de esperanza. Las verjas de hierro que durante años mantuvieron cautivas a miles de mujeres ahora están de par en par, abandonadas por los guardias que huyeron como cobardes durante la noche. Ya no suenan las sirenas para el recuento matutino. Ya no se oyen gritos de órdenes en alemán. Ya no ladran los perros guardianes, ni se oyen pasos de botas. Un tanque soviético T-34 aparece lentamente en el camino de tierra que conduce al campo, seguido por soldados del Ejército Rojo que no dan crédito a lo que ven. El teniente coronel Georgi Elizabetsky, comandante de la Unidad de Liberación, relató años después: «Cuando vimos a las primeras mujeres, pensamos que eran fantasmas o apariciones. Eran tan delgadas, tan esqueléticas, que parecían cadáveres andantes con uniformes a rayas sucios. Entonces comprendimos la terrible verdad. Estábamos ante los últimos vestigios de un campo de exterminio nazi». El 30 de abril de 1945, el Ejército Rojo liberó oficialmente el campo de concentración de Ravensbrück. Encontraron aproximadamente 200 mujeres abandonadas por los alemanes, aquellas demasiado enfermas para participar en las marchas de la muerte,
aquellas demasiado moribundas como para merecer una bala de fusil, aquellas olvidadas en los rincones más oscuros del infierno nazi. La escena que encontraron los soldados soviéticos desafiaba toda capacidad de comprensión humana. Montones de cadáveres se apilaban como leña junto a los barracones. Mujeres tan débiles que no podían levantarse de sus camas de paja podrida. Otras intentaban caminar, pero se desplomaban a los pocos pasos. El hedor a muerte impregnaba cada rincón del lugar. Un informe médico soviético documentaba fríamente: de las aproximadamente 2.000 mujeres encontradas con vida, al menos 800 se encontraban en estado crítico, con riesgo de muerte. Muchas pesaban menos de 30 kilogramos, el peso normal de un niño de 10 años. Varias murieron literalmente de shock emocional al ver a los libertadores. Sus cuerpos, física y psicológicamente destrozados, simplemente no pudieron soportar la repentina emoción de la esperanza. Los supervivientes relataron historias que los soldados soviéticos, veteranos de 4 años de guerra brutal, se negaron a creer en un principio. Experimentos médicos realizados en mujeres vivas sin anestesia. Cámaras de gas que funcionaron hasta pocos días antes de la liberación. Bebés asesinados sistemáticamente delante de sus madres. Miles de mujeres obligadas a participar en marchas de la muerte en pleno invierno. La doctora Antonina Nikiforova, médica militar del Ejército Rojo, declaró: había atendido a soldados heridos, había visto los horrores de la batalla, pero era imposible creer que los seres humanos fueran capaces de tal crueldad sistemática contra otros seres humanos, especialmente contra mujeres y niños indefensos. Era como descubrir que el diablo realmente existía. Lo que más impactó a los liberadores fue el descubrimiento de las improvisadas cámaras de gas. Construidas apresuradamente en los últimos meses de la guerra, aún conservaban restos de gas venenoso y marcas de uñas en las paredes, donde las víctimas habían intentado desesperadamente arañar una salida imposible. El crematorio aún estaba caliente. Los nazis habían incinerado los cuerpos hasta el último momento antes de huir. Alrededor de los crematorios, los soviéticos encontraron enormes montículos de cenizas humanas, mezcladas con fragmentos de huesos que no se habían quemado por completo. La cantidad de cenizas sugería que decenas de miles de personas habían sido incineradas allí a lo largo de los años. En la enfermería, los soldados descubrieron horribles pruebas de los experimentos médicos realizados con los conejos polacos. Instrumentos quirúrgicos aún manchados de sangre, viales que contenían productos químicos no identificados e historiales médicos que detallaban procedimientos que desafiaban cualquier concepto civilizado de medicina. Para muchos supervivientes, la liberación fue casi tan traumática psicológicamente como su cautiverio. Tras años de ser tratados como animales, golpeados a diario y humillados constantemente, les resultaba imposible creer que los soldados estuvieran allí realmente para ayudar y no para causar más dolor. Selma van de Per, una superviviente neerlandesa, testificó: cuando vi por primera vez a los soldados soviéticos, mi instinto inmediato fue correr y esconderme. Durante años, los hombres uniformados significaban tortura y muerte. Tardé varios días en comprender gradualmente que era verdaderamente libre, que nadie volvería a golpearme, humillarme ni intentar matarme. Inicialmente, muchas mujeres se negaron rotundamente a abandonar los barracones. Años de brutal condicionamiento les habían enseñado que salir sin permiso explícito significaba un castigo severo o la muerte. Los médicos soviéticos tuvieron que entrar físicamente en los malolientes barracones para convencer a las mujeres de que era seguro aceptar ayuda, comida y atención médica. Los médicos del Ejército Rojo se enfrentaron a desafíos únicos que ningún manual médico había previsto. ¿Cómo alimentar a personas que habían pasado años en un estado de inanición crónica sin sobrecargar sus sistemas digestivos ya debilitados? ¿Cómo tratar las heridas infectadas que habían permanecido abiertas durante meses?
¿Cómo sanar las mentes que habían presenciado y sufrido horrores que desafiaban la capacidad humana normal de procesamiento psicológico? Trágicamente, muchas de las mujeres que lograron sobrevivir a años de infierno nazi murieron en las primeras semanas tras la liberación. Sus cuerpos, sistemáticamente destruidos por la inanición prolongada, las enfermedades crónicas y el maltrato constante, simplemente no pudieron adaptarse a la alimentación ni a la atención médica normales. Fue una cruel ironía, sobrevivir a su propio infierno solo para morir cuando finalmente llegó la libertad. Entre los supervivientes más destacados se encontraba Corrie ten Boom, la cristiana neerlandesa que había sido arrestada junto a su familia por ocultar judíos en su casa. Varios agentes británicos de la SOE, Dirección de Operaciones Especiales, que habían sido capturados en misiones en la Europa ocupada, también fueron liberados. Las primeras semanas tras la liberación fueron caóticas y a menudo desesperadas. Los soldados soviéticos intentaban documentar los crímenes mientras luchaban por mantener con vida a los supervivientes. Los periodistas llegaban para documentar las pruebas, pero con frecuencia no encontraban las palabras para describir lo que veían. Un periodista de guerra soviético escribió en su diario: «No existen palabras en ruso, alemán, ni en ningún otro idioma humano para describir adecuadamente lo que presenciamos en Ravensbrück. Es como si el lenguaje humano no hubiera sido creado para expresar una crueldad tan sistemática y deliberada». Las mujeres que lograron recuperarse físicamente se enfrentaron entonces a un nuevo y terrible desafío: ¿cómo retomar una vida normal? ¿Cómo explicar a sus familias supervivientes lo que habían vivido? ¿Cómo dormir por las noches sin pesadillas? ¿Cómo volver a confiar en los demás? ¿Por qué la liberación, que debería haber sido el final feliz, se convirtió solo en el comienzo de una nueva forma de sufrimiento para tantos supervivientes? La historia de Ravensbrück revela solo una faceta de la crueldad sistemática nazi. Si bien este campo se especializó en torturar mujeres, otros lugares alcanzaron niveles de barbarie aún más extremos. Si la brutalidad contra las mujeres en Ravensbrück te impactó, prepárate para conocer Mauthausen, el campo que los propios nazis consideraban el más brutal de todos. Un lugar donde la muerte era solo el comienzo del sufrimiento, donde los métodos de exterminio se perfeccionaron hasta convertirse en una ciencia macabra. El video que aparece ahora en tu pantalla narra esta historia censurada, que pocos se han atrevido a documentar por completo. Algunas verdades son difíciles de afrontar, pero son esenciales para comprender los límites de la crueldad humana.